Mi hermana miró a mi hijo y dijo, tu hijo no tiene lugar en unas vacaciones familiares. Luego se echó a reír. Mi hijo de 8 años se quedó en silencio. Yo dije, no habrá vacaciones. Voy a cancelar todo. Ella se quedó helada. Mamá susurró, ¿hablas en serio? Yo sonreí y no dije nada. Eso fue apenas el comienzo. Llevábamos casi un año planeando las vacaciones de invierno, un resort de esquí en Vermont, justo después de Navidad, 2 cabañas una junto a la otra, espacio suficiente para todos los niños, chimenea, chocolate caliente, tubing en la nieve, todo. Yo hice el trabajo, encontré el resort. Me aseguré de que tuviera opciones para familias con distintas necesidades. Llamé antes para confirmar disponibilidad para el programa de esquí adaptado de Caleb. Rachel decía que quería ayudar, pero como siempre, se echaba para atrás en cuanto implicaba esfuerzo real, así que la incluí. Siempre lo hacía. Incluso pagué yo misma el anticipo para apartar las fechas. No era barato, pero para mí significaba algo. Quería que Caleb viviera ese tipo de viaje. Quería que formara parte de ello, no que lo arrastraran detrás de los demás como si no perteneciera. Luego Rachel abrió la boca y en la cena se desató el infierno. Era un domingo normal en casa de mis papás. Mi mamá había hecho siti al horno. La casa olía a pan con ajo y perfume echado de más. Y mi papá tenía el partido con el volumen demasiado alto en la otra habitación. Rachel ya estaba tomando vino antes de sentarnos. Tenía las uñas recién hechas, actuando como si el mundo existiera para su diversión. Caleb estaba sentado a mi lado, dibujando en silencio en su libreta, completamente desconectado del ruido. Siempre la trae cuando vamos allá. Le ayuda a lidiar con la sobreestimulación. Rachel se inclinó para ver su dibujo y luego se rió. No fue una risa amable, ni siquiera una incómoda. Miró alrededor y lo dijo claro y fuerte, tu hijo no tiene lugar en unas vacaciones familiares. La sala no se quedó en silencio. Caleb sí, dejó de dibujar, no levantó la vista. Solo cerró lentamente la libreta y se quedó viendo la mesa. Nadie dijo nada, ni mi mamá, que de repente se puso muy ocupada acomodando su servilleta, ni mi papá, que subió un poco más el volumen como si no pudiera escuchar lo que pasaba justo ahí. Rachel solo sonrió con sorna y siguió masticando. Yo dije, no habrá vacaciones, voy a cancelar todo. Rachel parpadeó, creyó que estaba bromeando. Me preguntó si hablaba en serio y luego se rió como si la dramática fuera yo. No le contesté. Me levanté y empecé a recoger la mesa. Mi mamá se inclinó en silencio y me preguntó si de verdad lo decía en serio. Sonreí y no dije una sola palabra. Esa noche, después de llegar a casa, entré a mi cuenta y cancelé todo el viaje. Perdí el anticipo. Me dolió, pero no me importó. No podía imaginar arrastrar a Caleb a una cabaña nevada solo para pasar una semana siendo excluido, de forma sutil o no tan sutil, por su propia tía. A la mañana siguiente, Rachel me mandó un mensaje. Entonces ahora cancelamos vacaciones por bromas, debes madurar. Luego otro, no es mi culpa que tu hijo no aguante una simple broma. La bloqueé. Siempre ha sido así. Cuando chocó su coche porque olvidó ponerlo en parking, mis papás le ayudaron a conseguir otro. Cuando olvidó la junta escolar de su hija por 3.ª vez seguida, mi mamá puso la excusa por ella. Siempre la han dejado pasar de todo. Las reglas nunca parecen aplicarse con ella. Pero esta vez sí. Porque Rachel no sabía que las vacaciones no eran lo único que yo había estado planeando todo el año. También había estado construyendo un negocio en silencio. Uno de verdad. Una startup en la que había estado invirtiendo mi tiempo y mis ahorros durante casi 12 meses. Noches largas después de que Caleb se dormía. Madrugadas antes del trabajo, investigué, escribí el plan, hablé con posibles inversionistas e incluso conseguí un pequeño espacio de oficina. Rachel se enteró unos meses antes y de inmediato quiso meterse. No tenía experiencia, ni habilidades reales que ofrecer, pero quería su nombre ahí. Dijo que debía ser de las dos porque éramos hermanas. Yo nunca me comprometí. Ella asumió que eso significaba que sí. Lo que no sabía era que los papeles de la LLC llegaron la semana pasada. Ya era oficial, y ella no formaba parte. Ya no, solo que todavía no lo sabía. 3 días después de cancelar el viaje de esquí, apareció en la puerta de mi casa, sin aviso, sin mensaje. Solo se metió en mi entrada como si todo estuviera normal, como si no hubiera humillado a mi hijo delante de toda la familia. Caleb estaba en el sofá, con audífonos, completamente absorto en su dibujo. Yo estaba en la cocina doblando toallas cuando la vi por la ventana, recargada en su coche como si el lugar fuera suyo, con los lentes de sol puestos a pesar del cielo nublado, el teléfono en una mano y un café helado en la otra. Abrí la puerta, salí y la cerré detrás de mí. Ella sonrió como si no hubiera pasado nada. Dijo que necesitábamos hablar.
Dijo que todos estaban confundidos por el drama y que querían que todo volviera a la normalidad, que mamá y papá pensaban que yo estaba exagerando, y que quizá debería pensar en cómo estaba afectando a la familia. Le pregunté directamente qué quiso decir cuando dijo que Caleb no tenía lugar en unas vacaciones familiares. Rodó los ojos y encogió los hombros como si ni valiera la pena responder. Luego dijo que obviamente era una broma y que yo estaba otra vez siendo demasiado sensible, que tenía que dejar de tratar a Caleb como si fuera de cristal, que tenía que aprender a aguantar una broma como los demás niños. Le dije que se fuera. Se rió. Me llamó dramática y dijo que yo estaba tratando de arruinar sus planes de invierno solo porque estaba resentida por algo. Ni siquiera respondí. Solo volví a entrar y cerré la puerta. Se quedó ahí afuera varios minutos más. No la vi, solo aseguré la puerta. Me senté con Caleb y vimos un documental sobre lobos. Él ni siquiera preguntó quién estaba en la puerta. Ya lo sabía. Esa noche mi mamá me mandó mensaje: ¿podemos hablar pronto? No respondí. Luego mi papá: tal vez deberían aclarar las cosas antes de que esto se salga de control. Lo dejé en visto. No entendían, o quizá no querían entender. Rachel siempre había sido su pequeña consentida desastrosa. Cuando la agarraron robando en la universidad, manejaron 2 horas para recogerla y de alguna forma culparon a las políticas de la tienda. Cuando olvidó el abrigo de su hija en pleno enero, mi mamá dijo que solo estaba pasando por una semana difícil. Nunca la hicieron madurar, así que nunca lo hizo. Pero sabía que ella no iba a dejarlo pasar, solo que no esperaba que cayera más bajo de lo que ya había caído. Al día siguiente, volvió a aparecer, esta vez en la escuela de Caleb. Yo estaba estacionada en la fila de salida cuando la vi junto a la entrada, brazos cruzados, abrigo abierto a pesar del viento helado, como queriendo demostrar algo. Por un segundo pensé que quizá estaba ahí para recoger a su hija temprano o algo así. Pero no, estaba esperándome. Entré despacio, esperando que simplemente se hiciera a un lado. No lo hizo. Se metió justo frente a mi coche cuando estacioné, parándose delante como si fuera una escena dramática de película. Bajé la ventana 2 centímetros. Dijo: necesitamos hablar. Estás siendo injusta, Michelle. No puedes sacarme así de tu vida. Le dije que se moviera. Se quedó ahí. ¿Ahora crees que yo soy la villana? Dijo. ¿Por decir una broma? Estás siendo ridícula. Fue entonces cuando Caleb salió, tomado de la mano de su maestra. La vio, y la expresión de su cara cambió. La reconoció de inmediato. Me miró a mí, luego a ella, y luego al piso. Estacioné. Me bajé y fui a recibirlo. No le dije nada a ella. Empezó a seguirnos hacia el coche, otra vez quejándose de cómo yo estaba destruyendo a la familia por un solo comentario. Me volteé y le dije: no te estoy borrando, Rachel, solo ya no estás incluida. Puse a Caleb en la parte de atrás, me subí y me fui. Ella se quedó ahí parada, con los brazos caídos a los lados, en medio del estacionamiento. Esa noche, por primera vez en muchísimo tiempo, nadie de la familia llamó, ni mensajes pasivo-agresivos, ni correos de voz culpándome. Estaba en silencio. Creo que se dieron cuenta de que no iba a ceder. ¿Y Rachel? No tenía idea de lo que venía. Porque mientras ella andaba corriendo tratando de meterse de nuevo en nuestros planes de vacaciones, el negocio que ella creía que estábamos construyendo juntas ya estaba a la mitad del lanzamiento, sin su nombre en un solo documento. Había suplicado para ser parte de ello. Me dijo que por fin quería hacer algo serio. Dijo que estaba lista para madurar y ser responsable. Dijo que quería construir algo que durara. Pero no había movido un solo dedo. No tenía idea de hasta dónde lo había llevado yo sin ella. Y no estaba solo fuera. Jamás iba a entrar. Como una semana después de la escena en la escuela de Caleb, Rachel empezó a desmoronarse. Comenzó con mensajes aleatorios a horas raras, primero pasivo-agresivos. Cosas como: espero que estés orgullosa de ti misma. O: felicidades por ser la razón por la que ya nadie se habla. Luego se volvieron emocionales. Te extraño. No sé por qué estás haciendo esto. Y finalmente: sabes que todo esto es solo un enorme malentendido, ¿verdad? No contesté ni uno solo. No porque quisiera castigarla, solo que ya no confiaba en una sola palabra que saliera de su boca. Ya no. Luego llegaron los mensajes de voz. Largos. Algunos sonaban como si hubiera estado llorando. Otros estaban llenos de enojo, soltando razones por las que yo estaba siendo injusta, egoísta, imposible de tratar. Varias veces sacó el tema del negocio como si eso fuera a hacerme responder. Dijo que merecía estar incluida, que me iba a arrepentir de excluirla, que estaría perdida sin ella. Guardé cada uno de esos mensajes. Para el día 10, volvió a aparecer. Se metía a mi entrada sin avisar.
Se quedaba un rato en el coche y luego tocaba la puerta como si nada hubiera pasado. A veces fingía que solo andaba por la zona. Una vez llevó café y actuó como si solo estuviera dejando una ofrenda de paz. Otra vez trajo a sus 2 hijos y se paró en mi porche hablando fuerte para que los vecinos escucharan que solo quería volver a ver a su hermana. Nunca respondí. Pero Caleb sí lo escuchaba. Se asomaba entre las cortinas y preguntaba si nos íbamos a ir a cenar a otro lado. Dejó de llevar la libreta al salón. Empezó a pegarse más a mí, como si pudiera sentir que algo andaba mal aunque nadie dijera una palabra. Eso fue lo que al final me enojó. Yo no estaba tratando de sacar a Rachel de su familia, ella misma lo hizo, pero el hecho de que siguiera arrastrando a mi hijo a todo eso, apareciendo cuando sabía que él iba a estar en casa, haciendo escenas que él podía oír por las ventanas, me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba arrepentida, ni siquiera confundida, solo estaba desesperada por recuperar el control, la ilusión de ser necesaria, la ilusión de ser perdonada, eso era lo que no podía soltar. Entonces llegó la noche en que perdió por completo la cabeza. Era jueves, alrededor de las 6, yo acababa de servir la cena. Caleb estaba en la mesa comiendo puré de papa en silencio. Yo estaba en la cocina enjuagando los platos cuando vi unas luces deslizarse por la pared de la sala. Fui a la puerta, vi su coche y sentí que se me apretaba el estómago. Ni siquiera tuve que abrir, solo esperé. Esta vez no tocó, golpeó la puerta, fuerte, una y otra vez, luego gritó mi nombre. Caleb se sobresaltó y dejó caer el tenedor. Abrí la puerta a medias y salí. Se veía fatal, el cabello desordenado, los ojos rojos, el abrigo abierto en el frío helado. Caminó directo hacia mí como si estuviera lista para pelear. De verdad necesitas superarte, dijo, estás deshaciendo a la familia. ¿Sobre qué, exactamente? ¿Una broma? Le pregunté si recordaba exactamente lo que dijo sobre que Caleb no pertenecía. Se encogió de hombros. Vamos, Michelle. Es un niño dulce, pero es diferente, y yo solo estaba siendo honesta. No puedes envolverlo en plástico de burbujas para siempre. Eso fue la gota que derramó el vaso. Le dije que se fuera. Dijo que no se iría hasta que yo hablara con ella como adulta. Yo respondí, esto es hablarte como adulta, vete. Entonces dijo algo que me heló la sangre, está bien, sigue jugando a la perfecta, pero no esperes que me quede callada cuando saques a la luz ese negocito tuyo. Ni siquiera parpadeé. Le dije, adelante, habla todo lo que quieras, tú no estás dentro, nunca estuviste. Se quedó helada, como si apenas en ese momento se hubiera permitido creer que yo hablaba en serio. Volví a entrar y cerré la puerta. Se quedó afuera casi 10 minutos más. No miré, me senté en la mesa con Caleb. Le ayudé a terminar de cenar y luego vimos un documental de naturaleza hasta la hora de dormir. Esa noche llamé a mis papás por primera vez desde que todo empezó. Mi mamá contestó, en silencio. Mi papá estaba en altavoz. Les conté lo que pasó. Les dije que Rachel volvió a la casa. Gritó frente a Caleb y me amenazó. No alcé la voz. No les pedí que hicieran nada. Solo lo dije tal cual. Y por primera vez en mi vida, no la defendieron. Se quedaron callados, muy callados. Entonces mi papá dijo algo que jamás pensé escuchar de él. Esto ya se salió demasiado de control. Luego mi mamá dijo, vamos a hablar con ella. No dijo que no lo había hecho con mala intención, no dijo que está pasando por mucho. Solo eso. Fue la primera grieta en la pared que siempre había protegido a Rachel. No estaba acostumbrada a que la gente se diera la vuelta y se fuera, pero eso era exactamente lo que empezaba a pasar, y ella lo sabía. La verdad es que no creí realmente cuando mis papás dijeron que hablarían con ella. Ya lo habían dicho antes, a lo largo de los años, con distintos incidentes, diferentes desastres que Rachel dejaba detrás. Cada vez terminaba igual, ella lloraba, ellos cedían, nada cambiaba. Así que cuando mi mamá llamó y me pidió que fuera sola a cenar con ellos, supuse que sería otra ronda de neutralidad cuidadosa. Casi no fui, pero algo en su voz sonaba raro, no a la defensiva, no apurada, solo cansada. Cuando llegué, la casa se sentía extraña, sin ruido de televisión, sin charla de fondo. Mi papá ya estaba sentado en la mesa, con las manos entrelazadas, mirando a la nada. La cena seguía intacta en la estufa. Mi mamá se sentó frente a mí y dijo, fuimos a verla. Esperé. Se desató, dijo mi papá de inmediato. Me contaron todo, cómo Rachel empezó a gritar antes de que siquiera se sentaran, cómo los acusó de ponerse de mi lado, de dejar que yo los manipulase, cómo se rió cuando mencionaron a Caleb, literalmente se rió, dijo que yo lo estaba usando como escudo para controlar a todos. Ahí fue cuando mi mamá por fin explotó.
Le dijo a Rachel que ya estaba harta de justificar su comportamiento, harta de fingir que la crueldad era honestidad, harta de intervenir cada vez que ella se negaba a hacerse cargo de su propia vida. Le dijo que lo que le dijo a Caleb era inaceptable, y que si no podía ver por qué eso era un problema, entonces tenía un problema real. Rachel gritó, aventó algo, se metió a su cuarto y azotó la puerta como adolescente. Mis papás se fueron. Se sentaron conmigo en la mesa, admitiendo en voz baja algo que nunca pensé oír. Hemos estado agotados por años, dijo mi mamá, no más que no queríamos admitirlo. No me sentí aliviada, me sentí adormecida. Luego vino la parte que ninguno esperaba. A la mañana siguiente, mi papá pasó por su casa para dejar un correo que por accidente les había llegado a ellos. Cuando entró en la entrada, la hija mayor de Rachel estaba sentada sola en las escaleras del frente, la mochila a un lado. Hacía un frío terrible. Le dijo que su mamá la había dejado ahí esa mañana temprano y que le dijo que los abuelos se harían cargo, sin llamada, sin aviso, nada. Eso fue todo. Mi papá la metió a la casa, la calentó, le dio de comer y luego llamó a Rachel y le dijo que eso no volvería a pasar, ni una sola vez, jamás. Le dijo que ya no iban a cuidar niños bajo demanda, ya no iban a cubrirla, ya no iban a arreglarle los problemas. Rachel se descontroló, los acusó de abandonarla, dijo que la estaban castigando para darle una lección. Mi mamá le respondió con calma que eso no era castigo, eso era adultez. Esa noche, mis papás me sentaron y me dijeron que se iban a alejar de ella por un tiempo, nada de dinero, nada de cuidado de niños, nada de apagar incendios. Dijeron que ellos también necesitaban límites. Los vi decirlo en voz alta como si se estuvieran convenciendo a sí mismos tanto como a mí. Luego pasó lo inesperado. Rachel apareció en su casa 2 días después y armó una escena tan fuerte que un vecino llamó para quejarse. Sus hijos estaban en el coche, mirando todo. Mi mamá no abrió la puerta. Mi papá le dijo desde adentro que necesitaba irse y calmarse. Ella gritó que todos estaban contra ella, que yo había puesto a la familia en su contra, que nunca los perdonaría. No la persiguieron, no se disculparon, la dejaron irse. Por primera vez en la vida, nadie corrió detrás de ella. Pasaron 3 días. Sin mensajes de voz, sin visitas inesperadas. Entonces, tarde una noche, me llegó un mensaje de ella, solo 3 palabras, me equivoqué mucho. Sin excusas, sin culpar a nadie, sin seguimiento. Lo miré durante mucho rato, luego dejé el teléfono y fui a ver a Caleb. Estaba dormido, con la libreta abierta junto a él, una mano descansando sobre la hoja, como si se hubiera quedado dormido a mitad de una idea. Por una vez, el caos ya no era mi responsabilidad. Y por primera vez en mi vida, Rachel estaba siendo obligada a quedarse sola con las consecuencias de su propio comportamiento. Ese fue el verdadero principio del fin. Después de ese mensaje, me equivoqué mucho, no contesté. Lo miré más tiempo del que me gustaría admitir, esperando otro mensaje, algo más, una explicación, un retroceso, pero no llegó nada, solo esas 3 palabras. No lo borré, pero tampoco respondí. Creo que una parte de mí quería que, por una vez, sintiera el silencio, que sintiera el peso de no ser consolada, de no ser disculpada. Ya no estaba enojada, solo cansada. Por primera vez, sentí que había salido de la tormenta y que al fin podía escucharme pensar. Esa semana pasó tranquila, demasiado tranquila. Caleb volvió a dormir toda la noche. Dibujó 3 páginas completas en su libreta sin arrancar una sola. El jueves me preguntó si podíamos ir a deslizar en trineo después de la escuela. Nos quedamos afuera hasta casi oscurecer. Hizo ángeles en la nieve y habló de empezar una historieta sobre animales que solo hablan con dibujos. Lo escuché como no lo había hecho en semanas. Porque por una vez, mi mente no estaba en 10 lugares al mismo tiempo, preparándose para la siguiente explosión de Rachel. Entonces llegó el sábado. Era temprano. Yo seguía en pijama haciendo hotcakes. El café ni siquiera terminaba de prepararse cuando escuché un motor de coche afuera. Miré por la persiana. Era ella. Se quedó un rato en el coche, con el motor apagado, solo sentada ahí. Luego se bajó, sin hijos, sin lentes de sol, sin teléfono en la mano. Se acercó al porche y tocó una vez. No me moví. Volvió a tocar, esta vez más suave. Luego nada. Se sentó en el escalón de arriba. Durante los siguientes 40 minutos solo se quedó ahí sentada, sin llamadas, sin gritos, ni siquiera mandó mensaje. Se fue en silencio. Más tarde esa noche me mandó un mensaje. Estoy intentando, Michelle, no soy buena en esto, pero lo estoy intentando. Así que no respondí.
Lo leí y dejé el teléfono. No estaba tratando de castigarla, solo que no sabía qué esperaba. Que yo dijera, está bien, y le abriera la puerta como si nada hubiera pasado. Eso no iba a ocurrir. Llegó el lunes, luego el martes, y entonces pasó algo raro. Recibí una llamada de la coordinadora del programa de esquí adaptado al que Caleb iba a asistir durante nuestras vacaciones canceladas. Sonaba confundida. Alguien hizo una donación, dijo, una muy grande, a nombre de Caleb, sin remitente. Solo una nota que decía, para los niños que pertenecen a todos lados. Se me detuvo el corazón. No hacía falta que la firmara, sabía perfectamente de quién era. Me quedé pensando en eso un buen rato. No se lo mencioné a nadie, ni siquiera a mis papás. No se lo dije a Caleb porque, aunque el gesto fue bonito, no era algo que quisiera que cargara. La redención no es algo que entregas envuelto en una sola acción bonita. Es algo que vives en silencio, con el tiempo. Luego llegó el miércoles. Tocó otra vez. Esta vez abrí la puerta. Rachel estaba ahí, sosteniendo algo pequeño en las manos. Una libreta nueva. El nombre de Caleb escrito en la portada con letras cuidadas y prolijas. Sin adornos, sin drama, solo su nombre. No intentó entrar. Dijo que se la había comprado para él, que sabía que no arreglaba nada, que no estaba pidiendo perdón hoy, o quizá nunca. Dijo que no venía a volver a entrar en mi vida. Venía porque se dio cuenta de que había pasado la mayor parte de la suya actuando para personas que siempre le bajaban el estándar, y resentida conmigo porque yo seguía subiéndolo para mí misma. Admitió que reírse de Caleb no era por ser diferente, era por lo pequeña que se sentía a su lado, a mi lado, que odiaba lo fácil que él encontraba alegría en cosas que ella no entendía, y lo rápido que yo había elegido a Caleb por encima de ella, como no se dio cuenta hasta ahora de que ella misma me había dejado sin opción. No lloré, no la abracé, solo la escuché. Luego tomé la libreta de sus manos, asentí y cerré la puerta. La puse en la repisa de Caleb, junto a la que había llenado durante la semana en que ella guardó silencio. Él no preguntó de dónde venía, y yo no le dije, porque eso no era su carga, no era su historia para terminar. Rachel estaba en el inicio de algo que ya no tenía nada que ver con Caleb. Esto ya no era sobre la familia, ni la lealtad, ni el perdón, era sobre ella aprendiendo a ser una persona sin esperar aplausos. Toda su vida había exigido gracia sin ofrecerla nunca. Ahora estaba aprendiendo cómo se ve eso cuando toca ganársela. Pasaron semanas. Nada de mensajes, nada de visita sorpresa, nada de escenas en el porche. Era raro lo rápido que todo se había calmado. Después de meses de caos, el silencio empezó a sentirse como algo a lo que tenía que volver a acostumbrarme, y lo hice, poco a poco, en silencio. Caleb también. Los terrores nocturnos se detuvieron. Empezó a dibujar más animales. Últimamente dibuja lobos con cascos. Su nueva cosa favorita es decir que él es el cuidador espacial de la galaxia. Rachel siguió lejos. Luego, un domingo, de la nada, mi mamá nos invitó a cenar. Acepté, no por Rachel, sino por Caleb. Sabía que extrañaba a mis papás aunque no lo dijera. Ellos se habían alejado de Rachel, pero también habían estado distantes conmigo, como si no supieran cómo arreglar los años que pasaron fingiendo que nada era realmente culpa de ella. Llegamos tarde. Quería asegurarme de que ella no estuviera ahí. No estaba. La cena fue tranquila, sencilla, en paz. Mi mamá no hizo preguntas incómodas. Mi papá ayudó a Caleb a construir un avión de papel con una servilleta. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como una familia otra vez. Después de comer, mientras Caleb jugaba en la sala, mi mamá me preguntó si podíamos hablar en privado. Salimos al porche. Me dijo que Rachel había estado distinta últimamente, no de forma dramática, pero distinta. Dejó de aparecer sin avisar. Empezó a organizar cuidado real para sus hijos en vez de simplemente dejarlos sin preguntar. Consiguió un trabajo de medio tiempo, el primero que conservaba más de un mes en años. Y lo más sorprendente de todo, dejó de hablar de mí por completo. Nada de culpas, nada de drama, solo silencio. Entonces mi papá salió y se nos unió. Dijo, no queríamos admitir cuánto desgastaba a todos. Seguíamos diciendo que estaba abrumada, pero la verdad es que nosotros también lo estábamos. Me miró y me dijo, debimos haberte defendido hace años. No supe qué decir, no necesitaba una disculpa, no de verdad, con que admitieran eso bastaba. Luego mi mamá dijo algo que sí se me quedó grabado, también fue egoísta con nosotros, Michelle, no eras la única, solo que no sabíamos cómo detenerla sin empeorar todo. Hizo una pausa, pero entonces lo hiciste tú, lo detuviste, y quizá por eso por fin está cambiando. No respondí,
Todavía no quería creerlo. El cambio no se demuestra con disculpas. Se demuestra con lo que haces cuando ya nadie te aplaude. Y Rachel siempre había vivido para el aplauso. Pero también sabía que algo había cambiado. El fin de semana siguiente me mandó una foto, solo una libreta, y su hija había dibujado un zorro con una mochila etiquetada, amigo de Caleb. Eso era todo, sin texto, sin petición para vernos, sin mensaje oculto, solo un gesto silencioso, uno que yo podía aceptar o no. Se lo mostré a Caleb, sonrió y dijo, está mejorando para dibujar. Eso fue todo lo que dijo, luego volvió a su historieta. No le contesté a Rachel, no porque siguiera enojada, sino porque ya no lo necesitaba. Por fin estaba aprendiendo a estar en nuestras vidas sin ponerse al centro a la fuerza. Y yo, por fin era libre de vivir la mía sin arrastrarla detrás de mí.